Buenos días amigos, una vez más con ustedes. En el día de hoy ya cumpliéndose el primer mes de lo que es la intervención de la guerra en Irán, queremos ver un poco cuál es el estado de cosas en una ventana de tiempo que ya es un tiempo considerable, es un mes, y queremos ver los indicadores en bolsa, cómo se han comportado en lo que son los elementos más relevantes o los indicadores más relevantes. Entonces, comenzamos con el tema, con el precio del crudo, del petróleo, y vemos cómo en este mes el precio del crudo se ha incrementado en más de un 53%. Es un incremento muy significativo, es probablemente uno de los incrementos más pronunciados que se han tenido en las últimas décadas. Y vemos cómo ese elemento ya es una situación generalizada a lo largo y ancho del mundo. El precio del petróleo se ha incrementado de forma vertical prácticamente. Ahora, viendo ese incremento de lo que son los precios de energía, en el caso concreto el crudo, vemos que ese efecto no se ha pasado plenamente a la bolsa, porque podríamos pensar que ante ese incremento, pues las bolsas, o en particular lo que es aquí en Estados Unidos, el S&P, tuviese unas caídas muy pronunciadas, y no ha sido así. En este mes la pérdida o la caída que ha tenido el S&P es de un poco más del 5%. De hecho es una caída, pero no es un colapso, es una corrección, y vemos lo que algunos analistas afirman, que la injerencia o las consecuencias de la guerra, del conflicto en Irán, todavía no ha afectado plenamente a la economía. De manera que si se pudiera terminar en las próximas semanas o prontamente, el conflicto podría probablemente todavía acotarse los daños que potencialmente se le estarían produciendo a la economía. Está por verse eso. Ahora, en lo que concierne al oro, vemos como el oro, que ya en el mes de enero había tenido una corrección muy pronunciada cuando se dio aquella corrección en el oro y la plata, el oro de más del 12% y la plata de cerca del 40%. El oro, todo mundo lo tiene obviamente como el activo refugio, y mucha gente esperaba que con el inicio del conflicto de la guerra en Irán, el oro iba a tener una disparada, y no fue así. El oro no se disparó, el oro se ha mantenido fluctuando. Lo que sí es que cuando vemos la gráfica del oro de lo que es todo el año 2026, vemos que a pesar de las correcciones muy marcadas que ha tenido, todavía en el año 2026 el oro tiene un incremento de valor de prácticamente el 9%. Y afirman algunos analistas que una vez que ya se ha dado la purga en lo que fue los call margin, porque ¿qué acontece? El oro, como es un valor de altísima liquidez, cuando hay un mercado que se fragiliza o hay llamadas de margen como ha habido últimamente, ¿qué pasa? Los inversionistas tienen que liquidar el activo de mayor disponibilidad, y el activo de mayor disponibilidad en las carteras de la cartera del inversionista es el oro, y esas ventas han provocado que el oro caiga. Ahora, una vez que se haga la purga de esas ventas por llamadas de márgenes, probablemente el oro va a tener un incremento, va a tener un despliegue hacia arriba. Recordemos que bancos como el JP Morgan y Bank of America sitúan al oro para finales de este año en el orden del 6.000 y de más de 6.000 y 6.300 dólares respectivamente. Por lo tanto, el oro en medio de todo ha tenido un desempeño bastante razonable. Ahora, en lo que tiene que ver con las 7 magníficas o las acciones tecnológicas, vemos que no solamente durante este mes que hemos tenido el conflicto en Irán, sino a lo largo del año 2026 ha habido unas correcciones, estas sí, pero muy significativas. Y vemos, por ejemplo, en el caso de Microsoft. Microsoft está con una corrección de más del 33%, exactamente el 33.5%. Vemos correcciones en Tesla del más del 27%, en Alphabet, que es Google, de más del 22%, de Amazon del 22%, de Nvidia del 21%, de Meta del 33%, de
Apple, que es la compañía menos castigada, pero con una corrección del 14%. Estas son las 7 magníficas. Más sin embargo, en el área de las tecnológicas, la criba y el castigo ha sido muy, pero muy pronunciado, habiendo compañías como el caso puntual Oracle, donde ha tenido un deterioro del cerca del 50%. Realmente en el área tecnológica sí ha habido una corrección, y una corrección bastante significativa. Ahora, y ya para terminar, quiero puntualizar y traer a la mesa un tema como es el tema del incremento de las tasas de interés en algunos bancos centrales, y puntualmente es el tema del Banco de la Reserva Federal de la India. Como sabemos, derivado de la guerra en Irán, se están dando presiones inflacionarias por el incremento de los costos energéticos, de los fertilizantes, en fin, todo esto que es una consecuencia directa de la guerra. Esto genera presiones inflacionarias. Ante esto, algunos bancos ya se van posicionando incrementando las tasas de interés, y es el caso del Banco Central de la India, donde tuvo que poner, ya incrementar al 7% el interés en los bonos a 10 años. Esto no es un caso puntual de la India. En Japón las tasas de interés también vienen incrementándose significativamente en lo que va del año. El caso japonés es completamente distinto, y ellos venían ya con una serie de incidencias previos al tema de la guerra en Irán, pero vienen circunstancialmente o coyunturalmente, pues es la misma situación, el incremento de tasas. Ahora, lo que sí es un hecho es que, derivado de la presión inflacionaria producido por la crisis en la guerra de Irán, muchos bancos que estaban en la expectativa, o se daba el mercado esperaba que pudiera reducir las tasas de interés para generar dinamismo en la economía, ante la inflación, el resurgir de la inflación, esa posibilidad de reducción en las tasas de interés se va a tener que revisar, y en algunos casos literalmente no se va a poder realizar. ¿Y eso por qué? Porque ante presiones inflacionarias, bajar la tasa de interés es alimentar una hoguera con más fuego, cosa que pues eso va a ser un deterioro manifiesto para la economía y sobre todo para la ciudadanía. Bueno, mis amigos, era esto lo que quería compartir con ustedes hoy. Me despido por acá de ustedes, no sin antes pedirle por favor a quienes nos ven, le den like, compartan con sus amigos y hasta una próxima ocasión.